Sucede con alguna frecuencia que cuando se van a hacer explicaciones sobre el libro del Génesis, las personas que explican, a veces con estudios de teología o de Biblia, toman una posición muy simplificada que a la vez causa mucha confusión. Hablan, por ejemplo, este lenguaje: Adán no existió, Eva no existió, Noé no existió, Moisés no escribió nada. Ese tipo de lenguaje comete 2 o 3 errores muy graves. En primer lugar, es como una especie de arrogancia, algo así como: yo ya estudié, yo ya vi la luz y ahora les voy a explicar a ustedes que son ignorantes y que son ingenuos. Y esa actitud arrogante no edifica, no ayuda, sino que más bien lo que produce, y este es el segundo defecto, es una especie de confusión. Porque cuando se habla de esa manera, que repito, es muy simplista, muy simplificada, lo que se produce en los que oyen es una sensación de inseguridad. Como quien dice: nos han estado engañando toda la vida, o la Biblia es una mentira, o la iglesia nos quiere tener engañados. Teniendo en cuenta que hay tanta propaganda en contra de la iglesia, que trata de presentar precisamente a la iglesia como maestra del engaño, que siempre está ocultando cosas, este lenguaje que es arrogante y que es confuso, pues tiene un efecto pésimo, un efecto de mucho daño en las personas, sobre todo porque ese manto de incredulidad luego se extiende prácticamente a toda la Biblia, que entonces queda reducida como una colección de fábulas. Y por supuesto que una persona adulta y seria no tiene interés en quedarse con fábulas. De manera que el resultado de esa manera de lenguaje es más bien una especie de rechazo global a lo que trae la Biblia y a lo que trae la iglesia. Repito, como si se tratara simplemente de cuentos de niños que son pura fantasía, o que se trata de relatos engañosos distribuidos por la iglesia, o que se trata de gente que no tenía la inteligencia o la preparación que nosotros tenemos, que esa también es parte de la arrogancia. Creernos nosotros los inteligentes, creernos nosotros los que sí tenemos el gran conocimiento científico, y pasar entonces a despreciar a los antiguos, mirar a los antiguos como si fueran unos tontos y unos ignorantes. Ese lenguaje, pues, ese lenguaje tan simplificado, como decir: Adán no existió, Eva no existió, Moisés no escribió nada, presenta esos problemas, esos defectos y trae mucho daño. No es una manera de edificar en la fe. Entonces uno puede preguntar: ¿cuál sería entonces la manera correcta de enseñar sobre esos temas? Bueno, pues vamos a intentar una respuesta. Concretamente sobre este tema de Adán y Eva, vamos a intentar una respuesta. Y esa respuesta nos va a ayudar a descubrir la riqueza del texto bíblico y el propósito del texto bíblico.
Porque casi hay que empezar por eso, por el propósito del texto bíblico. Empecemos entonces esa explicación. La Biblia no es un libro de historia en el sentido que nosotros entendemos hoy la historia, porque para nosotros la historia es el recuento documentado de acontecimientos que sucedieron en el pasado, seguramente unidos a las necesarias explicaciones. Es como el sentido general de la palabra historia hoy. Y por supuesto que si nosotros vamos a buscar los documentos que nos aseguren de la existencia de un hombre llamado Adán o de una mujer llamada Eva, eso no lo vamos a encontrar. O sea que Adán y Eva, en el sentido de la historia actual, en el sentido que actualmente le damos a la palabra historia, Adán y Eva no son personajes que nosotros podamos identificar dentro de lo que hoy se llama historia. Pero esa afirmación no significa simplemente que no existieron, porque nosotros podemos hacernos esta pregunta: ¿de dónde viene la especie humana? Esa es una pregunta válida. Y si nosotros nos remontamos en el tiempo, pues esa pregunta sigue siendo válida. Por ejemplo, se puede decir que la especie humana surgió al mismo tiempo en todas partes de este planeta que llamamos la Tierra. ¿Surgió así la especie humana? Y la respuesta que nos da la ciencia es que no. De hecho, la evidencia arqueológica apunta a un origen en el espacio y en el tiempo de la especie humana. Ahí estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de arqueología. Y la ciencia, con el análisis genético, la arqueología, con el estudio de los restos que se pueden clasificar como especie humana, todo apunta a unos cientos de miles de años en el pasado. Es muy difícil dar fechas exactas, y apunta hacia el centro, o tal vez el centro norte de África. Es decir, que sí hay un origen, por supuesto que hay un origen de la especie humana. La parte genética es muy importante en esto. La parte genética nos está diciendo que hay ancestros comunes. En este sentido, y lo hemos comentado en otra oportunidad, tiene una gran importancia lo que se llama el código genético, o el ADN, se dice popularmente, el ADN mitocondrial. En las células de nuestro cuerpo, los motores de energía son las mitocondrias, que son llamadas organelos y están dentro de las células de nuestro cuerpo. Estas mitocondrias tienen pequeños códigos genéticos que a veces se llaman ADN mitocondrial, o sea, de la mitocondria. Pero hay esta característica: las células humanas tienen su núcleo, el núcleo de la célula, y el ADN del núcleo no es exactamente lo mismo que el ADN mitocondrial. El ADN del núcleo se forma de la fusión del
el aporte femenino y el aporte masculino. De tal manera que el código genético mío, por ejemplo, el del núcleo de mis células, proviene de mi papá y de mi mamá. En cambio, el código genético, el ADN mitocondrial, no proviene del papá y de la mamá, sino únicamente de la mamá. Esto permite hacer una especie de exploración genética hacia el pasado, porque quiere decir que el ADN mitocondrial que yo tengo viene de mi mamá, el cual a su vez lo recibió de mi abuela, el cual lo recibió de mi bisabuela y así sucesivamente. Este estudio nos permite descubrir que hay un mismo ADN mitocondrial esencialmente en la especie humana. Como ese ADN se transmite únicamente por las mujeres, es decir, de madre a hija, por ejemplo, en el caso mío, pues es una cadena de mujeres que se remonta hacia el pasado hasta llegar a mi madre y de mi madre pasa a mí. Entonces, ese recuento, esa exploración genética, nos lleva a una conclusión muy interesante, y es que la especie humana parece tener su origen en una sola mujer. A eso apunta el estudio del ADN mitocondrial. El nombre que le demos a esa mujer, que sería como la primera mujer de la especie humana, no es lo más importante. Pero esto nos muestra algo muy interesante, y es que toda la especie humana, que actualmente somos más de 8.000 millones de personas, parece tener su origen en una mujer, un ser humano femenino. Es razonable entonces afirmar que hay un antecedente, un antecesor, mejor dicho, una antecesora de todos nosotros, a la cual se le podría llamar Eva. Se le podría llamar Eva. Es razonable afirmarlo. Esto también está indicando que tiene mucho sentido lo que en teología se llama monogenismo, es decir, la afirmación de que la especie humana tiene un único origen, un único génesis, monogenismo. O sea que la ciencia no contradice, sino que más bien favorece la idea del monogenismo, la idea de que toda la especie proviene de un único origen. No es una prueba definitiva. Los datos científicos siempre permanecen abiertos a nuevas explicaciones. Además, nuevos descubrimientos podrían cambiar en algún sentido ese panorama. Pero sí que es muy razonable hablar de una pareja que de alguna manera ha sido origen de la especie humana. La ciencia no puede llevarnos hasta presentar, por ejemplo, los restos de esas primeras parejas o de esas primeras familias o de esa primera pareja. La ciencia no puede hacer eso, ni la historia, nadie puede hacerlo. Pero lo que quiero destacar es que no es irrazonable, no es una cosa irracional afirmar que provenimos de una pareja. Esta es la manera como se debe plantear este tema
en un auditorio. Hacer ver a las personas que no es algo ilógico. Los nombres, por supuesto, no son lo más importante. De hecho, los nombres Adán y Eva son nombres en cierto sentido simbólicos. Adán significa algo así como el hombre en general. Y Eva parece estar emparentada con una expresión que es como el femenino de varón o el femenino de hombre. Hay distintas etimologías que se proponen para el nombre Eva. Por supuesto que los nombres tienen algo de simbolismo, pero los símbolos no debemos verlos como fantasía. Quiero decir, el hecho de que se utilice un nombre simbólico no quiere decir que se esté negando una existencia histórica, una existencia real. Esa es la manera de plantear este tema. Por otro lado, hay que destacar que el propósito del texto bíblico no es responder a preguntas científicas, arqueológicas o históricas. Lo que quiere mostrar el texto bíblico es una enseñanza propiamente teológica. Que sea teológica y que utilice símbolos no significa que esté desconectada de la realidad histórica o científica. Eso también hay que aclararlo. Aunque el propósito no es científico ni es histórico, el dato bíblico no se opone a lo que vamos encontrando históricamente, científicamente. No hay una oposición. Más bien, como lo he mostrado con el tema del ADN mitocondrial, hay un acercamiento que hace ver como razonable lo que nos enseña la Biblia. Pero el verdadero propósito de la Biblia, su propósito más profundo, no es científico, por supuesto. De la misma manera que la Biblia tampoco es un libro de biología, ni tampoco es un libro de física o de astronomía. Apoyándose en la cosmovisión, es decir, en los conocimientos que tenían en ese momento, la Biblia nos da enseñanzas de exquisita teología. ¿Como cuáles? Por ejemplo, al mostrar la unidad de la especie humana, nos está enseñando algo importantísimo. Y es que fundamentalmente estamos todos emparentados, que de alguna manera todos somos hermanos. Y esta es una enseñanza preciosa, porque inmediatamente repercute en la manera como nos vemos unos seres humanos a otros. Si somos hermanos y de alguna manera pertenecemos a la misma familia, entonces todos tenemos el deber de respetar la dignidad de los hermanos, el deber de apoyarnos como hermanos. Es lo que se llama ser hermanos en Adán. Este es el tipo de enseñanza que quiere la Biblia, que lo dice de una manera simbólica y teológica, que no lo dice de una manera científica e histórica, pero que tampoco se opone ni a la ciencia ni a la historia. Y en cambio ese lenguaje arrogante de llegar a una clase a decir Adán no existió, Eva no existió, ese lenguaje crea una disonancia cognitiva, una sensación de confusión y las demás cosas que he dicho al principio de esta reflexión. De manera crucial, el relato del Génesis también nos está mostrando que el ser humano tiene su existencia en un querer específico de Dios y que su dignidad y su relación con Dios es mucho más elevada de lo que puede tener cualquier otra criatura. Porque mientras que las demás obras de Dios son eso, obras de Dios, solamente del hombre y la mujer se dice, a imagen suya los creó.
También ese texto nos enseña que la diferencia sexual y la complementariedad sexual son parte del plan de Dios. Este es el tipo de enseñanzas que nos trae el texto bíblico. Estas y todavía otras más. En resumen, no es necesario buscar una oposición entre la Biblia y su lenguaje simbólico y teológico, oponer eso al lenguaje científico e histórico, produciendo una sensación de confusión, de incredulidad, de sospecha. No es necesario eso. Al mismo tiempo hay que comprender que el propósito del texto bíblico es otro y que dentro de ese propósito hay preciosas enseñanzas que conservan su validez siempre. Con estas consignas, sin duda podemos acercarnos mejor al texto bíblico, valorarlo, amarlo y aprender de él. Y ese es mi propósito, mi único propósito con estas palabras y con esta respuesta. Soy Fray Nelson Medina, que Dios los bendiga a todos.